Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Mi nombre es Fernando Roverano y esto es Camino del Ser. Muy bien, este video lo voy a compartir en otras cuentas YouTube, donde manejo como el conocimiento de astrología y así podamos compartir de una forma más profunda este maravilloso camino que transitamos juntos, el de la existencia. Muy bien, como expliqué en el video anterior, esta nueva cuenta tiene la finalidad de despertar en cada uno de nosotros un estado de conciencia para avanzar en una mayor armonía, en un mayor estado de conciencia hacia la evolución, hacia la dicha, hacia la paz y hacia la comprensión de los procesos. Algo básico para que podamos comprender este camino, es decir, cuando hablamos de este camino, es el camino de la existencia humana, que uno transita existencia tras existencia en su retorno a casa. Uno de los factores básicos es el conocimiento. Es decir, no el conocimiento que aprendemos de forma tradicional en las escuelas y en las universidades, porque esas están subyugados a la mente humana y en la limitación que proporciona la mente inferior. Debemos de conectarlos al conocimiento de la mente superior, que es un plano que se acerca al estado de conciencia y que nos va a proporcionar la clave para el entendimiento de la existencia. Es el primer paso, el entendimiento, el conocimiento, luego llevado a la práctica para superar las limitaciones de esta existencia, subyugadas por el miedo, la ira, los instintos, ¿no? Las obstrucciones del mundo del inconsciente, la inconformidad. Es clave el conocimiento. Y algo primordial que está en las antiguas enseñanzas de conocimiento es el llamado conocimiento hermético. Habla de hermético primero porque se conecta al antiguo conocimiento a través del denominado Hermes Trimegisto, que simplemente lo que traduce es 3 veces grande. Esto pueden conseguirlo a través de las redes. Hoy está editado en un libro que se conoce como el Kybalión, donde expresa las 7 leyes herméticas. Por eso se habla del hermetismo. Lo hermético es lo interno, lo escondido, lo cerrado, que es la verdad de las verdades del universo, que para conocerlas debemos rasgar el velo, ¿sí? El velo de la ignorancia, para verdaderamente conectarnos a la sabiduría universal y divina y dejar el sufrimiento, el dolor, que no son más que experiencias en este nivel para el aprendizaje. Sin más, vamos a entrar en detalle, no en detalle, sino lo vamos a hablar de forma un poquito general de las 7 leyes herméticas, que son clave para entender el proceso de la vida. Pero es necesario llevarlas a la práctica, no quedarse en la mente inferior o en el intelecto. Estas 7 leyes herméticas son el mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. La ley del mentalismo dice que todo es mente, el universo es una gran mente. ¿Qué quiere decir que todo es mente? Podemos definirlo que la gran conciencia, la divinidad, Dios, es la mente universal.
Pero la mente es el campo de la creación. Y a nosotros nos interesa, más que profundizar en el aspecto filosófico, entender cómo es el proceso de creación que se da a través de la mente. Todos nosotros reconocemos nuestros pensamientos, pero no somos dueños de ellos. Y entender que todo es mente significa que todo lo que se vive es un proceso de creación mental. El universo es un proceso de creación mental. Está creado y dependiente de la gran mente universal. Pero esa mente universal, que es una energía creadora, ¿sí? No es el concepto que nosotros tenemos de mente, nosotros tenemos un concepto individual de mente, pero esa mente universal, que es una energía poderosa, la inteligencia sublime, donde todo existe, donde no hay tiempo ni espacio, donde no hay pasado, presente y futuro, sino ahí está todo el conocimiento de todos los tiempos a la misma vez y en todos los planos. Es difícil que lo entienda la mente humana. Ahí está el potencial de la existencia. Eso es lo que sostiene el universo. Pero la clave es que nosotros somos una partícula de esa mente universal, una parte de esa mente universal. Así como en el océano está formada por millones de partículas de agua, la mente universal estamos contenidos nosotros como una partícula. Eso significa que así como el todo mental sostiene el universo, tú sostienes a través de tu mente tu camino de vida. Y la clave es empezar a observar tu proceso mental. Y así serás creador. Si tu mente se conecta, al miedo, al dolor, a la inseguridad, al fracaso, al obstáculo, al pesimismo, eso es lo que vivirás. Porque en el todo mental, en el gran campo mental unificado del universo, todo está contenido, todas las posibilidades. Pero tú tomarás de ahí lo que tu mente inferior arrastre y cree en tu propio camino. Si elevas tu estado vibratorio mental y te conectas a las condiciones altruistas de la vida, estarás generando estas condiciones. Si tu mente se conecta con el miedo a que te pase algo, eso te pasará. Si tu mente se conecta con el dolor será más fuerte. Si tu mente se conecta con el fracaso, serás un fracasado. Pero si tu mente se conecta con el éxito, debes apoderarte de ella a través de las técnicas de meditación, de conocimiento y de confianza en que eres uno con la divinidad, crearás ese éxito. Si tu mente es salud, tú vivirás salud. Si tu mente está conectada a la enfermedad, vivirás enfermedad. Y esa es la clave de todo es mente. Todo lo creas con tu proceso mental. El problema es no ser consciente de nuestro proceso mental, porque estamos dormidos, conectados a lo que vemos afuera. Y aquí entramos en el mundo de la manipulación. Si no despiertas, siempre serás manipulado. ¿Por qué? Por el inconsciente colectivo que se apodera de la mente. La mente está influenciada por el inconsciente colectivo y por el inconsciente personal. Y si no te conectas al conocimiento y te apoderas de tu proceso mental con la autoobservación, con aplicar el conocimiento, por elevar tus estados vibratorios, será difícil que salgas de la inercia en el conocimiento, incluso en la rueda de Sansara, vivir experiencia tras experiencia repetitivamente hasta que un día despiertes. Vuelvo a repetir que voy a dar unos tips prácticos, digamos así, para que podamos
entender este proceso y que sea una herramienta de aprovechamiento, ¿no? Y una semilla para que despierte esta búsqueda del conocimiento. Luego tenemos la ley de correspondencia o el principio de correspondencia, porque más que ley son unos principios. Esta correspondencia dice que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Qué quiere decir eso? Eso dice que hay unas leyes universales que sostienen el universo y se aplican en todos los niveles. En todos los niveles. Todo nace, se desenvuelve, se transforma para volver a nacer. Eso pasa con los soles. Eso pasa con las estrellas. Un sol fue creado a través de un proceso, ¿verdad? Que no lo vamos a hablar ahora, cósmico, que la astronomía lo explica. Pero ese sol va quemando su energía de combustión, no solo nuestro Sol, sino todas las estrellas del universo, que son miles de millones. Allí se genera la vida. Cada sol es una fuente de vida. Pero ese sol, por ejemplo, nuestro Sol, que es una combustión de átomos de hidrógeno, está miles, en un momento nació, se formó, nuestro sistema solar se formó hace 14.700 millones de años, o 14.000 millones de años aproximadamente, algunos dicen 13.800, bueno, 14.000 millones de años. Ese sol viene generando esa vida hace 14.000 millones de años, pero está quemando su combustible, desarrollando su vida. En un momento esa combustión habrá quemado ese combustible y el Sol se expanderá porque perderá fuerza y luego su gravedad lo contraerá y se transformará en una supernova, que es la destrucción del Sol. Es el final de ese proceso. Eso que se da en el universo, así como este universo nació en el Big Bang y se sabe que va a desaparecer, no importa, como es arriba es abajo. En el mundo físico todo nace, se desenvuelve y finiquita. ¿Para qué? Para volverse a transformar en algo diferente. Todas las leyes del universo, que son las que debemos de conocer, son las que se aplican en la vida. Por ejemplo, nada muere, todo se transforma. Tú no mueres. Tu ser no muere, tu conciencia no muere. Solo tu cuerpo físico entra en un proceso que es energía, vamos a hablar del principio de vibración, en un proceso de transformación para que esa energía que estaba contenida en la materia de tu cuerpo físico se transforme en otra cosa. Pero tu ser, que es conciencia, no generará una muerte. Nada muere, todo se transforma. Hay un proceso de transformación. La energía del sol, cuando se destruye, no muere, esa energía se transforma. Eso, por supuesto, hasta en las leyes, ¿sí?, de Einstein, los descubrimientos de Einstein, la energía no muere, se transforma. La materia es energía, la materia llevada a la velocidad de la luz al cuadrado se transforma en energía. Así que hay leyes universales que se aplican no al universo material, a todos los universos. Nosotros vivimos un universo material, es el que percibimos, pero hay un plano mental, hay un plano astral, hay un plano espiritual. Esas son las leyes superiores y significa que esas leyes operan todos los planos. Y como es arriba y abajo, abarca a todos los demás principios herméticos. Si en el universo todo es mente, era el primer principio hermético, en el mundo más denso, abajo, también todo es mente. Si la gran conciencia es creadora, tú eres creador. Pero eso dependerá de cómo tú manejes esos procesos y cómo te conectes al entendimiento, para que puedas dirigir y conectarte a esos procesos. Este proceso, como es arriba y abajo,
abarca muchos de los demás principios que vamos a ver ahora, ¿no? El tercer principio es vibración. Vibración, todo es energía. El mundo más denso que nosotros vivimos, que es la materia, es energía. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Y todo vibra desde lo más denso, llamémosle denso, por no decir oscuro, desde lo más denso, hasta lo más sutil y elevado. Este principio hermético es clave. ¿Por qué? Porque todos los seres viven su existencia a través de su estado vibratorio. ¿Dónde vibra tu proceso mental? ¿En los pensamientos densos, pesimistas, o en los pensamientos elevados altruistas? Aquí nos conectamos con el principio del mentalismo. ¿Cómo vibras en tu plano emocional? ¿A través de estados emocionales oscuros, densos, de depresión? ¿O vibras a través del optimismo, la alegría y el amor? ¿Cómo vibras? Es cómo vives. Y la clave de esta existencia es cambiar tus estados vibratorios. Y eso tiene que ver con muchas fases de la existencia que sería muy difícil expresarlo aquí. Pero el principio dice que todo se mueve, nada es inmóvil, pero tú vas a decidir cuando tienes conciencia hacia dónde vas a dirigir esa vibración. Porque puedes dirigirla hacia estados vibratorios superiores. Para eso necesitas de trabajar con ti mismo, conocer las leyes universales y no estar arrastrado por la densidad, ¿verdad?, de la masa pesimista y conectarte a la optimista, pero a través del conocimiento, porque el conocimiento libera. Tú tienes la posibilidad, esa energía de vibración te permite, porque todo está en movimiento, te permite avanzar en tus estados vibratorios. Eso dependerá de tus pensamientos, eso dependerá de tus estados emocionales, y luego eso se decanta a tu mundo físico. Porque el mundo físico, tu cuerpo físico, no tiene voluntad. Vive lo que en el plano mental se crea, todo es mente, lo que en el plano emocional le das forma y luego lo vive físicamente. Así que cambia tu vibración. Todo es vibración. Eso va desde con quién te relacionas, qué lugares frecuentas, tiene una importantísima, hasta qué cosas miras, qué cosas escuchas, con qué te conectas, hasta tus momentos de meditación, para que puedas elevar tus estados vibratorios. Todas las técnicas espirituales, meditación, mantra, oraciones, por ejemplo, en la práctica de yoga, que muchos de ustedes saben que yo tengo un instituto de yoga. Los kirtan, que son cantos para elevar tu vibración. El bhakti yoga, que es la práctica de unión a través de la adoración a lo divino. No es una religión. Adorar a lo divino es ser uno con la fuente, con ese estado que te eleva la vibración. Si vives hipnotizado, dormido y conectándote, por ejemplo, a las noticias negativas, al miedo, la humanidad ahora está subyugada por el miedo, un miedo impuesto, pero que arrastra a toda la humanidad ese miedo. Tú eres creador, tú tienes el poder de sanar, tú tienes el poder de vibrar alto para que las vibraciones bajas no vibren contigo. Si tú vibras acá, lo que vibra en este plano jamás te llegará. Pero igualmente, si tú vibras acá, nunca alcanzarás las vibraciones elevadas. Necesitas elevar tu estado vibratorio. Todo es vibración. Desde la materia, tus pensamientos tienen una calidad vibratoria o una rata vibratoria. Tus emociones tienen una rata vibratoria o una calidad vibratoria.
eleva tus estados vibratorios y empezará a cambiar tu vida. El próximo principio hermético es polaridad. ¿Qué significa polaridad? No hay bueno y malo. Todo es parte del todo. Los extremos son parte de lo mismo. La diferencia es, volvemos al principio anterior, la vibración. No hay oscuro y luz. No hay como cosas separadas. No hay mal y bien como cosas separadas. Son las dos caras de la misma moneda. Son los dos extremos, pero son parte de este universo creador sustentado por la divinidad, que es un estado mental consciente que sostiene el universo, la gran mente universal. No puedes conocer la luz si no conoces la oscuridad. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero muy diferentes en su grado vibratorio. Y ahí está la clave del principio anterior. ¿Dónde vibras? ¿Cómo te conectas en tu estado mental, en tu estado emocional? ¿Con qué parte de esa vibración? Es inevitable enfrentarse a la polaridad. El universo se alimenta de la polaridad. Es más, la polaridad lo vemos en todos lados. Para que tengamos luz eléctrica, tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Y cuando se unen se hace la luz. Eso es parte de la polaridad. Para que nazca un niño tiene que haber un espermatozoide positivo y un óvulo negativo para que unirse se dé la vida. En el magnetismo hay polaridad positiva y negativa. Y en estos son los dos extremos de la misma creación. La diferencia es que necesitamos ir elevando desde la polaridad más densa, desde su estado, llamémoslo negativo, pero no negativo de malo, ¿sí? Desde la polaridad más quieta, más densa, tenemos que elevar nuestra vibración hasta la polaridad más luminosa. Vuelvo a repetir, los extremos son parte de la misma esencia, pero la diferencia es su grado de vibración. Tú decides dónde te conectas, pero no haciendo el juicio. Por eso Jesús dijo, no juzgues. No juzgues quiere decir, tú eres malo, tú eres bueno. No, son procesos evolutivos. Y necesitas elevar tu estado vibratorio, principio anterior, a través de tu mente creadora, a través de la correspondencia de las leyes universales, para que tu vida cambie. Y ahí empezarás a transitar el camino del ser, porque no hay otro camino que ese. La diferencia es que te quedes más tiempo en lo denso y algún día aprenderás a través del dolor, de la experiencia repetitiva, o decidas por conciencia trascender. Eso es clave en el principio de polaridad. El quinto principio es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Todo fluye y refluye. Todo fluye y refluye. Todo avanza y retrocede. Todo asciende y desciende. Es el ritmo, como el péndulo. No hay posibilidad del estancamiento. Hay la necesidad, como las olas que avanzan y retroceden, como las mareas que avanzan y retroceden. Es el flujo del universo. No puedes alcanzar un lugar y permanecer estable ahí. Necesitas el ritmo. El ritmo de nacer y morir, entre comillas, a esta existencia. Al ritmo de conseguir, de alcanzar y desprenderte de esa situación para alcanzar otra situación.
Es importante porque aquí es la clave para el desprendimiento y el desapego. Es imposible alcanzar una meta y permanecer en esa meta definitivamente. Necesitas o seguir avanzando o desechar ese proceso para comenzar otro. Pero en la medida que logres una mayor armonía en tu mundo interno, ese proceso de ascenso y descenso se hará en un mayor equilibrio. Pero claramente nosotros debemos conocer el punto céntrico, porque siempre habrá izquierda-derecha, esto no es en el término político, pero son las dos direcciones, izquierda y derecha, que representan como el principio anterior la polaridad. La polaridad, el principio de polaridad lleva al ritmo. Todos estos principios herméticos están interrelacionados. Pero si tú vives un ejemplo cotidiano, si tú vives un pico de exaltación, entre comillas, alegría física, emocional, tendrás que compensarlo con un pico de tristeza. Es la ley. No sabrás cuánto, pero lo vivirás. Por eso los estados de armonía del ser, que no tienen que ver con los estados de nuestro cuerpo astral, que vive en altos y bajos, son clave para entender el proceso de la vida. Si tú anhelas algo profundamente, voy a poner un ejemplo tal vez muy físico, banal. Si tú estás apegado mucho a un ser querido, pero ese ser querido hace mucho tiempo que no lo ves, pero anhelas, vamos a decir, un padre que está en el extranjero, y tu anhelo es el mes que viene voy a conectarme a mi familia, a mi padre, porque voy a ir a visitarlo, y estás todo el mes anhelando y anhelando, y cuando llegas estás una semana con ese familiar y qué alegría, qué satisfacción, qué hermoso. Ahora tienes que desprenderte nuevamente. Si no entiendes el proceso, vivirás la tristeza. Debes ser feliz, plenamente feliz, cuando estás cerca del ser querido y cuando estás lejos del ser querido. Porque la realidad es que si entiendes el conocimiento, nunca estuviste lejos y nunca estuviste cerca, porque somos uno en esencia. Como es arriba, es abajo, todo es mente. La mente, estamos todos unidos en el proceso mental. Pero la experiencia física y la conciencia inferior nos divide. Pero ese principio de ritmo, cuando te elevas un poco en tu estado vibratorio, empieza a estabilizarse. Si yo anhelo algo mucho y lucho por eso y lucho por eso, cuando llegue a tenerlo y después me adapte ese proceso, vendrá un bajón y en algún momento la vida me lo quitará, porque yo me aferré a esa condición. Eso es un poco la ley de ritmo. Pero esa ley de ritmo que opera principalmente en este universo físico, cuando empiezas a elevar tus estados vibratorios, empiezas a conectarte a la conciencia y a la estabilidad de la conciencia. Aunque esto se vive en los diferentes planos superiores, a nivel de tu mayor estabilidad, las consecuencias serán menores. Y entender la ley de ritmo significa que si tú conquistaste algo, debes disfrutarlo sin apego, porque seguramente en algún momento lo perderás. Y cuando lo perderás, cuando lo pierdas, simplemente entender que ese fue un proceso de aprendizaje, pero tienes que desprenderte de esa condición. Todo lo que tienes, en algún momento lo dejarás. Todo lo que amas intensamente, en algún momento lo tendrás que dejar en este plano. Porque en esencia, todo es parte tuyo. Pero la ley de ritmo, todo avanza y retrocede, todo asciende y desciende, todo se crea y luego se destruye. Es la ley del ritmo. No te apegues. Si tienes un trabajo por muchos años, tal vez estás estancado. Si lo pierdes,
Tal vez sea una bendición porque podrás comenzar un nuevo proceso que tal vez te haga crecer mucho más. No te resistas a la ley del ritmo. Es el cambio necesario. Es la oportunidad de renacer a cada instante. Luego un principio extremadamente importante, pero tal vez uno de los más conocidos y más divulgados, es el sexto principio, que es causa y efecto. Todo, ¿verdad? Todo en el universo tiene su causa y su efecto, y todo efecto tiene su causa. Es decir, que todo lo que nosotros vivimos ha sido sembrado, ha sido sembrado. No hay nada que esté fuera de su lugar. Lo que hoy vives es consecuencia de una causa primaria. Puede ser, y es muy probable que no seas consciente de ello, porque vivimos dormidos. Lo que hoy siembras tendrá efecto en el futuro. Si hoy siembras miedo, si hoy siembras angustia, si hoy vives en angustia, estás alimentando a través de tu proceso mental esa angustia de futuro. Esto significa que todo opera a través de la ley. También conocemos en la física acción y reacción. Es lo mismo, ¿sí? No hay nada que tú estés viviendo por casualidad, sino por causalidad. Causa que tú sembraste. Puede ser, y es muy probable, en vidas sucesivas. Pero a ti lo que te importa hoy es reconocer cuál es el efecto que estás viviendo. Y ese efecto puede ser elevado en su condición vibratoria para que la causa sea disuelta. Si tú vives en agresividad, estás sembrando agresividad y entonces generarás más agresividad. Pero si hoy reconoces tu agresividad y transformas eso en servicio, bondad y amor, un profundo trabajo personal, estarás creando para el futuro, para ti, ¿verdad? Que el universo te devuelva eso en creces y en abundancia. Cuando lo vives desde la creación del ser, todas esas causas son disueltas. Ese es el verdadero trabajo espiritual. Reconocer hoy lo que eres y asumir la responsabilidad de lo que eres hoy, tú lo has sembrado, pero tienes el poder de cambiarlo a través de tu mente creadora, a través de las leyes universales como es arriba y abajo, a través de cambiar tus estados vibratorios, la ley, el principio de vibración, a través de activar la polaridad del universo, a través de entender los ritmos de la vida. Y así, esos ritmos tienen que ver con causa y efecto. Las causas traen efectos y esos son los altos y bajos de la vida. Otra cosa importante cuando entendemos el proceso del efecto que estamos viviendo es dar gracias a esta divinidad, ¿verdad? A todo es mente, a la mente superior, a la mente divina, por la oportunidad de reconocer esta experiencia, sublimar esta experiencia y ahí disolver las causas. Por eso es importante dar gracias. Gracias por esta experiencia, por más dolorosa que sea, porque esa experiencia tú la decidiste vivir antes de encarnar en tu conciencia de ser, porque sabías que era necesario para tu proceso evolutivo. Y aquí, este video lo voy a compartir en mi canal del Conocimiento Astrológico Profundo, para que entendamos que la astrología, como la manejamos, para mis alumnos y los que conocen mi trabajo, no es un proceso de adivinación, es un proceso de la interacción con el universo, como es arriba, es abajo, pero en función de tus estados vibratorios. Y ahí cambiarás causa y efecto. Lo que tú vives no está escrito, lo estás decidiendo en este presente, pero este presente ha sido moldeado por tu pasado, que en su momento fue tu presente. Cambia el presente hoy
disuelve tu pasado, toma conciencia de tu proceso, agradece y vivirás un futuro de dicha, porque estarás sembrando nuevas causas. Ese es el proceso de causa y efecto. Por último, el principio de generación. Este principio de generación es bastante complejo de comprender, pero está en todos lados y es el principio masculino y femenino. Pero no lo relacionamos con el sexo. No es el sexo hombre y mujer. Pero digámoslo así, el universo está en la profundización de la polarización. El principio de generación dice que la conexión con estos factores de la vida, el masculino y el femenino, son los que generan la existencia. Son nuevamente, así como la polaridad, los dos aspectos importantes, polarizaciones de la creación. La generación se manifiesta en todos los planos. En el mundo físico tiene una gran relación con hombre, mujer, masculino, femenino. Si nosotros vamos a la Cábala, nos habla que en el principio, ¿verdad? La primera manifestación que se define como Keter, ¿sí? Es el contenido del todo, ya manifestado en la creación, pero todavía no densificada en la materia. Esa primera fase, que se define como la Séfira Keter, la Séfira, la Cábala son 10 esferas, donde marcan estados de conciencia y cómo la creación decanta hacia los mundos inferiores. El primer principio, que es el creador, su primer paso es dividirse en una sección masculina y en una sección femenina, que no es más que la polarización de la vida. Por eso, en el mundo físico, nosotros decimos sexo masculino y sexo femenino. ¿Qué quiere decir sexo? Es una sección de la unidad. Por eso es importante comprender que la vida se genera desde la polaridad. Pero este principio de generación, que es el masculino y el femenino, no solo habla del sexo, por eso nosotros estamos viviendo en un proceso muy denso de la conciencia de la humanidad, cuando dividimos el sexo masculino del sexo femenino. Son las dos partes de la misma unidad. Por eso existe el matrimonio. La unión del masculino y el femenino llegan a la unión del ser. Es la polaridad en sí misma manifestada en el mundo más denso de la creación. De hecho, cuando se une el masculino y el femenino, nace la vida. Pero eso no es solo desde ese plano. Esa es la analogía más densa que podemos hacer. Pero este masculino y femenino se vive en todos los planos, pero en polaridad, porque la mente también usa la polaridad activa y pasiva, masculina y femenina para crear. Nuestros estados emocionales también activan este principio de generación. De hecho, cada ser humano tiene, ¿verdad?, su lado masculino y su lado femenino, no importa qué sexo tenga. Nuestro lado derecho es masculino, nuestro lado izquierdo es femenino. ¿Qué quiere decir eso? La energía masculina es activa, dadora, emprendedora. Nuestro lado izquierdo, femenino, es receptiva, creadora, fértil. No puedo ser todo energía, impulso y dar. Tampoco puedo ser todo pasividad, sensibilidad. Debo ser las dos. De hecho, en el conocimiento Vedanta se habla que a través de nuestra columna vertebral asciende la energía generadora del Kundalini. ¿A través de qué? A través de los canales que son Ida y Pingala, que van. ¿Y cómo asciende?
cruzando a través de cada centro de energía. Pero hay un canal central que se llama Shushumma. Y son la polaridad unida en el centro. Eso también lo explica la Cábala en los 3 pilares. Es la misma enseñanza. Pero el principio de generación, si lo entendemos, somos generadores. La vida es generación pura, a través de sus 2 manifestaciones, el principio masculino y el principio femenino. ¿Dónde está el principio masculino y el principio femenino en nuestro sistema solar? El Sol es el principio masculino, la Luna es el principio femenino. Lo vemos claramente, el ciclo de la Luna son 28 días. Ese es el ciclo fértil de la mujer. El Sol es el que da la vida. La Luna recibe la luz del Sol, es fecundada por el Sol. En cada luna nueva, un nuevo inicio. En cada luna llena, la mayor fecundidad. Así se manifiesta la vida en todos los planos, pero no es el sexo. El sexo, como procreador, solo se vive en la densidad de la materia. Y en la materia creamos a través del sexo. Pero no hay división entre el sexo masculino y femenino. No hay división. No puedo ser ni de un lado ni del otro. Somos los dos. Pero en esta vida encarnamos en una de las manifestaciones, prevaleciendo nuestra condición material y física para ejercer la función creadora y solo física. Uno dador y el otro receptor. Pero es el principio de la vida, generación de la vida manifestado en su condición más densa. No hay diferencias, no hay sexo en el ser, solo se manifiesta en este plano material. Sí hay generación, principio generador masculino y principio generador femenino en todos los planos. ¿Qué quiere decir generador? Generador de vida. Mientras en el mundo físico el masculino es el derecho, el lado derecho, no importa que seas mujer, no importa que seas encarnación mujer, no, tu lado derecho es masculino y tu lado izquierdo femenino, pero en el plano mental es invertido. El lado derecho, ¿verdad?, es femenino y el izquierdo es masculino. Y ahí se da la polaridad en uno mismo y en la interacción del plano del pensamiento. Mientras el hombre es masculino en su lado derecho, la mujer es en el plano mental, en el hemisferio mental, en la mujer se invierte. Y por lo tanto, ahí se da una polaridad. ¿Para qué es necesario este principio de generación? Para que se genere la vida. Y esa es la finalidad en el mundo material de lo que se conoce como el matrimonio. Unión de los 2 principios de generación en lo más denso de la materia para ser creadores. Si los 2 principios generadores encarnados, llamémosle hombre o mujer, lo viven en el plano emocional y lo viven en el plano mental, jamás hará división, pero lo vivimos desde la condición más densa. Este principio de generación existe por doquier, en todas las partes del universo y en todas sus fases de la creación. Muy bien, hermanos. Seguiré subiendo videos impulsando el conocimiento para que el camino del ser sea consciente. Estamos en una etapa de la humanidad donde estos dos principios de polaridad, cuando hablamos del principio de polaridad, todo es las 2 caras de la misma moneda, el oscuro y la luz, lo malo y lo bueno, como lo quieran llamar, el día y la noche. Estamos en un momento donde se está manifestando los extremos
para que el ser humano despierte. Pero es muy necesario que la humanidad reconozca y se enfrente a la oscuridad para que pueda conquistar la luz. Y estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Debido al cambio de era, debido a un necesario proceso de evolución de la humanidad, donde se van a despertar miedos, donde se van a despertar controles, donde se van a despertar intenciones, y donde la polaridad en todos los niveles, en cada nivel de manifestación de la oscuridad, querrá prevalecer en la oscuridad. Y los que prevalecen en la luz lucharán por prevalecer en la luz. Y hay que ir buscando la elevación hacia la luz. Pero los que viven en la inconsciencia de la oscuridad defenderán su posición. Porque en ese mundo denso se mueven los intereses banales, humanos, los instintos, las pasiones y los deseos, el control, la perversión. Pero todos debemos, en algún momento del proceso evolutivo, de existencia tras existencia, vivir esa experiencia. Todos en algún proceso de nuestras encarnaciones vivimos la profunda oscuridad. Y si hoy tenemos pequeños avisos, ¿no?, vistas de luz, es porque ya transitamos la oscuridad. Pero la misión del que tenga conocimiento de la luz es proyectar la luz para ayudar a los que en este momento están atrapados en la oscuridad y están envueltos en la oscuridad y difundiendo la oscuridad y tratando de defender su posición, porque la oscuridad es inconsciencia, la oscuridad es estar dormido. Y hay una lucha en estos momentos entre las dos fases de ese proceso. Pero hay una ley muy importante sobre todo esto, y es el libre albedrío. Nadie va a hacer las cosas por ti, porque solo tú debes ejercer tu voluntad, tu verdadera voluntad. Si estamos atrapados en la oscuridad, no tenemos voluntad. La verdadera voluntad se desarrolla cuando empiezas a ver la luz. Y es la luz que emana de tu ser, que es uno con la fuente y la divinidad. Estos 7 principios herméticos te muestran parte de ese camino. Siempre hay algo muy importante, ¿no? Que nadie va a llevar la experiencia tuya más que tú mismo. Nadie va a vivir tu experiencia, solo tú puedes vivir tu experiencia. Y elevar tu conciencia te mostrará ese camino del ser. En próximos videos seguiremos dando un poco idea de este profundo camino del ser para que nos lleve a una mayor conciencia, armonía, dicha, felicidad y paz. Bendiciones en tu camino. Namaste.